Manifestaciones de la insuficiencia cardíaca congestiva, por Beatriz Cruz Muñoz. Antes que nada, vamos a hablar sobre las generalidades de estas manifestaciones. Sabemos que las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca dependen de la extensión y el tipo de disfunción cardíaca asociada, así como de la rapidez con la que se desarrolla. Por ejemplo, un paciente con antecedentes de insuficiencia cardíaca estable y compensada puede generar signos de insuficiencia cardíaca por primera vez cuando la enfermedad avanza hasta un punto crítico, ya sea cuando la hipertensión aumenta en forma progresiva en un paciente con insuficiencia de la válvula mitral. La insuficiencia cardíaca también puede ser desencadenada por infecciones, tensiones emocionales, hipertensión no controlada, sobrecarga hídrica o incumplimiento al tratamiento. Las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca reflejan los efectos fisiológicos de la alteración de la capacidad del corazón para impulsar la sangre, así como una disminución del flujo renal y la activación de los mecanismos de compensación simpáticos. La severidad y progresión dependen de la extensión y el tipo de disfunción presente, ya sea una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda. Los signos y síntomas asociados con la insuficiencia cardíaca de manera general son retención de líquido y edema, disnea y otras manifestaciones respiratorias, astenia y tolerancia limitada al ejercicio, caquexia y desnutrición, así como cianosis. Es importante mencionar que en la insuficiencia cardíaca derecha se observa distensión de las venas yugulares y que los pacientes con insuficiencia cardíaca grave pueden presentar diaforesis y taquicardias. Retención de líquidos y edema. Bueno, esta complicación de la insuficiencia cardíaca congestiva se da por un aumento de las presiones capilares en la circulación periférica cuando la insuficiencia cardíaca es derecha y en la pulmonar cuando la insuficiencia cardíaca es izquierda. El aumento de la presión capilar refleja el llenado excesivo del sistema vascular debido al incremento de la retención de agua y de sodio, así como la congestión venosa producida por la alteración de la capacidad del corazón para impulsar la sangre. La nocturia es el aumento nocturno de la producción de orina que se observa en un momento relativamente temprano de la evolución de la insuficiencia cardíaca congestiva y se debe al retorno de la circulación del líquido acumulado en las partes de declive del cuerpo cuando el paciente se acuesta por la noche. Como consecuencia, se produce un aumento del volumen minuto cardíaco, aumenta el flujo renal y la filtración glomerular y como consecuencia la producción de orina. La oliguria, que la podemos definir como disminución de la producción de orina, por lo tanto, disminución también en la micción, es un signo tardío relacionado con la gran reducción del volumen minuto cardíaco y una insuficiencia renal asociada. Hablemos ahora sobre las manifestaciones respiratorias. La disnea está producida por la congestión en la circulación pulmonar y es una de las manifestaciones más importantes de la insuficiencia cardíaca izquierda. La disnea se define como ausencia o falta de aire, o sea, una dificultad respiratoria. La que se relaciona con el aumento de la actividad se denomina disnea de esfuerzo. La ortopnea es la disnea que se desencadena cuando el paciente está en decúbito dorsal. Las fuerzas de gravedad que determinan la acumulación de líquido en la parte inferior de las piernas, en los pies, cuando el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva está de pie o sentado, desaparece cuando el paciente asume la posición de decúbito dorsal. Entonces, el líquido depositado en las piernas y en las partes de declive del cuerpo se moviliza y redistribuye hacia la circulación pulmonar que ya estaba distendida. La disnea paroxística nocturna es una crisis súbita de disnea
que se desarrolla durante el sueño, lo altera y despierta al paciente con una sensación de asfixia extrema que desaparece cuando se sienta. Un síntoma de la insuficiencia cardíaca, que a veces pasa inadvertido, es la tos seca no productiva crónica que empeora cuando el paciente está acostado. El broncoespasmo. Bueno, aquí vemos un bronquio normal y un bronquio con broncoespasmo. Este, producido por la congestión de la mucosa bronquial, puede asociarse con ronquidos y con una dificultad para respirar. La siguiente manifestación de la insuficiencia cardíaca congestiva es el cansancio y la tolerancia limitada al ejercicio. Con frecuencia la disminución del volumen minuto del ventrículo izquierdo se asocia con cansancio y debilidad. El cansancio cardíaco es diferente al cansancio general, en que no suele experimentarse durante la mañana, sino que aparece y se progresa a medida que se desarrollan actividades durante el día. En la insuficiencia cardíaca aguda o grave, el volumen minuto puede disminuir hasta niveles que no son suficientes para aportarle al cerebro la concentración adecuada de oxígeno y se evidencia entonces confusión mental y de alteración del comportamiento. La confusión y los trastornos de la memoria, así como la ansiedad, la inquietud y el insomnio, son frecuentes en los ancianos con insuficiencia cardíaca avanzada, en especial en los que tienen aterosclerosis cerebral. Caquexia y desnutrición. La caquexia cardíaca es un tipo de desnutrición y de consumo tisular que se observa en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. Es probable que varios factores contribuyan con su desarrollo. Por ejemplo, el cansancio y la depresión que interfieren sobre la ingestión de alimentos, la congestión del hígado y de estructuras gastrointestinales que impiden la digestión y absorción de nutrientes a la vez que producen sensación de plenitud. Además, otro factor que influye es la secreción de toxinas y mediadores circulantes provenientes de tejidos mal perfundidos que alteran el apetito y contribuyen con el consumo de los tejidos.